Buenos días. Eh, Hoy vamos a tocar un tema, el síndrome obstructivo bronquial agudo en niños. Quien les habla es el doctor Eduardo Chirinos Arroyo. Yo trabajo en el Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa y también soy investigador junto a la Universidad Peruana Cayetano Heredia en la Facultad de Ciencias, en el área del Laboratorio de Diagnóstico de Tolerancia a la Altura. Tocaremos este tema porque es bastante frecuente de presentación en niños. Los pediatras obviamente lo ven con más frecuencia que otras especialidades, pero también dado las variaciones que hemos tenido en los últimos meses del clima y la cantidad de infecciones respiratorias, es importante tocar este tema hoy en día, dado que este síndrome, como su palabra lo dice, síndrome, sabemos nosotros que en la semiología lo que significa ello, puede ser ocasionada por muchas gérmenes, muchos agentes, muchas causas y no necesariamente significa una que nosotros habitualmente pensamos. Síndrome es caracterizado por tos, dificultad respiratoria, sibilancias de intensidad variable. Pueden haber leves, pueden haber intensidad moderadas. Es muy frecuente, sobre todo en los lactantes. Puede ser una sola vez y nunca más producirlo, o puede ser que se repita. Y puede corresponder, como le he comentado al inicio, en diferentes etiologías. Por ejemplo, en esta otra lámina ponemos varias especies que pueden producir los virus, por ejemplo, que son los principales causantes. Virus sincicial respiratorio para influenza, metaneumonía, influenza, muy frecuente en estos días, rinovirus, adenovirus, una especie de parvovirus y coronavirus, que todos ellos pueden producir la misma sintomatología. Es importante, sin embargo, mencionar una entidad que también se ve con frecuencia y a veces es sobre todo el diagnóstico y el manejo puede ser difícil en un grupo determinado de pacientes. La bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad inflamatoria aguda del tracto respiratorio inferior, frecuente en lactantes y generalmente desencadenada por una infección del tracto respiratorio que viene de la vía superior hacia que baja hacia la vía aérea inferior por numerosos virus. También se caracteriza por signos clínicos de obstrucción bronquial y dificultad respiratoria en casos más severos. Sin embargo, ustedes verán que los pacientes que tienen asma, las crisis de asma, tienen un cuadro clínico muy similar y no necesariamente son los mismos. Hay datos epidemiológicos que son sí muy relevantes. Por ejemplo, esta bronquiolitis es una de las enfermedades muy prevalentes durante la lactancia, sobre todo en niños menores de 2 años, y es la primera causa de hospitalización. 40-50% de estos pacientes que en algún momento sufrieron bronquiolitis en el periodo de la lactancia podrían desarrollar en los años posteriores sibilancias persistentes o recurrentes y ser catalogados como asma de lactante. Los mecanismos, por ejemplo, en el asma, conocemos nosotros que hay inflamación en las vías aéreas y que produce una hiperrespuesta de la vía aérea, una obstrucción al flujo de la vía aérea, básicamente por la gran producción de moco, y esto va a desencadenar síntomas, pero existen muchos factores de riesgo, es decir, para las exacerbaciones, y otros factores de riesgo para desarrollar el asma. Lo importante, lo central, también hay un tipo de inflamación en la vía aérea. La clínica del síndrome obstructivo bronquial agudo, como su nombre dice, es agudo, es un síndrome, es un periodo de incubación en el caso cuando sean infecciones virales, una incubación breve o un inicio breve. Se inicia con síntomas de vías respiratorias altas que van descendiendo, es lo que dice la madre. ¿Sabes qué? Mi hijo empezó con estornudos, secreción nasal, comienza a tener tos, con o sin fiebre, y de pronto notan ellas que va bajando. En un periodo de unos 4 días, un grupo importante sigue con la tos y se le puede hacer más persistente, otro grupo simplemente se mantiene y desaparece. Y dependiendo de la severidad de la sintomatología, en los más pequeños, obviamente, ellos no se comunican muy bien, simplemente se ponen irritables. Y si está muy severamente cerrado, comprenderá que esa es una expresión
de una dificultad respiratoria a pequeños esfuerzos y por lo tanto tienen un rechazo a la alimentación. Hay taquimia para la edad, la frecuencia respiratoria más aumentada para la edad que corresponde, y van a haber una dificultad respiratoria, como les he mencionado, con presencia de sibilancias y o crepitantes a la auscultación y signos evidentes de uso de músculos accesorios. ¿Qué factores son relacionados a mayor riesgo de progresión a enfermedades severas? Eso es un dato importante porque eso es lo que nosotros tenemos en el consultorio o tenemos en la sala de emergencia y nosotros tenemos que predecir qué grupo de pacientes son los que realmente tenemos que tener muchísimo más cuidado y que por lo tanto no pueden ser dados de alta precozmente de las emergencias y mantenerlos un tiempo prudentemente más prolongado. Cuando son muy pequeñitos, edad de menos de 6 semanas, cuando tienen antecedente de prematuridad. Otras enfermedades de base, por ejemplo, que tengan cardiopatía congénita, enfermedad pulmonar crónica, displasia broncopulmonar, problemas que hayan tenido específicamente al momento de nacer o que se ha identificado en el prenatal, enfermedades neuromusculares, inmunodeficiencias, cuando la evolución de la sintomatología en menos de 72 horas ha empeorado. Es decir, las sibilancias son más frecuentes, el niño está más irritable, no quiere comer, muchísimo más tos y realmente los padres están desesperados. Otro dato importante en el entorno, felizmente en nuestro país esto está muy bien controlado, el tabaquismo. El tabaquismo es algo que realmente en alguna familia sí pudiese contribuir a mayor severidad. La ausencia de lactancia materna, eso sí es importante. De ahí la importancia de que uno tiene que promover siempre la lactancia materna el mayor tiempo posible y siempre al control, el control que debe tener todo lactante. Hacinamiento y pobreza también se ha identificado esto. Recordemos que ahora tenemos una gran población inmigrante que ha venido, cerca de 400.000 personas que vienen del país de Venezuela, y no sabemos en qué condiciones vienen, y muchos de ellos pueden tener este tipo de enfermedades, sobre todo los muy pequeñitos, y también ser un signo, un factor relacionado a mayor riesgo. El bajo peso al nacimiento también es otro factor de riesgo, cuando menos de 2.500 gramos. Entonces, teniendo en cuenta estos factores de riesgo, más la sintomatología, nosotros podemos más o menos predecir de que este paciente pueda tener una evolución no muy favorable en las próximas 3 o 4 días. ¿Qué datos clínicos nosotros tenemos para afirmar que este paciente está gravemente enfermo? Que no se puede alimentar, es decir, el niño rechaza, y obviamente rechaza porque se cansa, es una disnea pequeña de fuerza, se cansa para comer. Recordemos nosotros que los muy pequeñitos, los niñitos, ellos no saben toser, ellos simplemente vomitan la flema. Es decir, lo que realmente es vómica, que todos nosotros sabemos, pero ellos vomitan la flema. La presencia de letargia, y la presencia de letargia puede ser expresión simplemente de obstrucción severa e hipoxemia. Y eso es un dato muy importante, no solamente hipoxemia, puede ser que el niño también esté deshidratado o probablemente hay una infección sobregada. La historia de apnea, que el niño por momentos deja de respirar, taquimia para su edad y en el empleo de músculos respiratorios accesorios. Eso es un dato muy importante. Aleteo nasal, tirajes intercostales, la presencia de quejidos y obviamente si nosotros identificamos cianosis, ni modo. Esos niños pues no van a ser manejados por mucho tiempo en la unidad de emergencia. Va a tener que ir o ser derivado a una unidad de cuidados críticos y en los casos en que nosotros recibamos en el primer nivel de tensión, tenemos que buscar la forma de tratar de derivar a estos pacientes a un nivel de mayor complejidad. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? O sea, ¿qué significa SOVA? Hemos visto las características, tos, sibilancias, el niño está irritable dependiendo de la severidad, pero pueden ser muchas cosas. Crisis asmática, sobre todo en los mayores de 6 meses, con antecedentes familiares y operación de atopía, bronquiolitis en los niños más pequeños, tosferina, también neumonías. Neumonías también es otra causa, pero recordemos nosotros que un paciente que viene con tos, sibilancias, fiebre, pues simplemente le está diciendo, oye, hay un broncoespasmo que puede haberse desencadenado por un agente viral.
No olvidemos que estos pacientes tienen broncoespasmo. Por lo tanto, pensar que solamente tienen neumonía y abocarse al tratamiento con antibióticos, tratarlo solo como una neumonía y dejar de lado el broncoespasmo, pues los tratamientos de ambas situaciones son totalmente diferentes. Y ojo que el riesgo cual el paciente desarrolle una insuficiencia respiratoria es alta. Por lo tanto, debemos estar muy atentos, muy diligentes frente a la posibilidad de que existan dos entidades en una sola y que produzcan la misma sintomatología. Aspiración de cuerpo extraño también es frecuente, fibrosis quística, algunos pacientes que a veces llegan a las consultas, enfermedades cardíacas congénitas con anillos vasculares. La aspiración, el reflujo gastroesofágico también da la misma sintomatología. El enfisema lobar, ya hemos comentado la bronquiolitis, entre ellas la bronquiolitis obliterante. Algunas neumonías intersticiales, algunas infecciones virales pueden dar este problema. Inmunodeficiencias, anomalías pulmonares congénitas y otro tipo de infecciones que también pueden corresponder. Por lo tanto, SOVA es un síndrome. Y fíjense la cantidad de enfermedades que pueden dar la misma sintomatología. Se han empleado scores y hay diversos scores en la literatura. Este es un modelo, score de Wood-Downs modificado, donde se ve, por ejemplo, saturación de hemoglobina, frecuencia respiratoria, sibilancias y musculatura. Los últimos 3 datos que ustedes ven en la parte inferior es evaluación clínica, es netamente clínica. O sea, haciendo una buena evaluación clínica, yo puedo identificar realmente si el paciente está gravemente enfermo o no. Si un paciente tiene mucha frecuencia respiratoria y sibilante, que son inspiratorio y expiratorio, fíjense bien, que incluso son audibles sin necesidad de poner un estetoscopio y que tienen una gran utilización de la musculatura accesoria respiratoria, fíjense, sin necesidad de tener ya el saturómetro, nosotros podemos determinar, ¿sabe qué? Este paciente está muy grave. Muchos emplean sentido común, pero los scores van a encontrar varios scores, varias escalas en la literatura y todos son más o menos dentro de los mismos parámetros. Este es su score, por ejemplo, la escala del doctor Tal. También pone una puntuación y pone la frecuencia respiratoria antes de 6 meses y y después de los 6 meses de edad. Entonces, vamos viendo, ven que cuando el paciente está más grave, fíjense las puntuaciones. En la puntuación 3 tiene una mayor frecuencia respiratoria, los sibilantes son audibles a cualquier punto de referencia y la cianosis generalmente está generalizada aún en reposo. Y obviamente las retracciones o el uso de músculos accesorios es bastante bien. Y verán ustedes también, esta es otra escala que ayuda también, cuyas puntuaciones son bastante altas. Sin embargo, debemos siempre tener en cuenta qué criterios hacen recomendable siempre tener a remitir a un paciente a un centro hospitalario, uno de mayor complejidad. Si el paciente no se alimenta o está con vómitos flemosos, está deshidratado, letárgico, tiene taquimia parcial, tiene ya signo de dificultad respiratoria, una saturación de hemoglobina baja, y que según la escala que emplea, oye, me sale alto, ni modo. Esos pacientes tienen que ser derivados, definitivamente mayormente derivados. Pero aquí hay una observación importante. El que yo sepa que deba ser derivado, no quiere decir que yo no inicie por lo menos una terapia de rescate desde el momento que lo veo. Eso tiene que quedar muy claro. El retraso en la derivación, que obviamente en todos los centros, en todo el país ocurre lo mismo, no quiere decir que yo necesariamente me demore en iniciar un tratamiento adecuado, un tratamiento de rescate. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo estos criterios, por lo menos ya uno ya va comunicándose con el centro y diciendo, ¿sabe qué? Tengo esta paciente con estas características, debe estar registrada en la hoja de derivación y lo voy tratando de esta forma. De ahí que es importante que todas las unidades, todos los niveles de atención, nivel 1 hasta nivel 3, tengan por lo menos los insumos necesarios para tratar de dar el tratamiento oportuno inicial a este tipo de pacientes cuando llegan a nuestros centros de atención. Aquí hay un algoritmo más o menos de manejo propuesto, entendiéndose que mucho depende de la causa que yo tengo. Si yo tengo un paciente que se ha aspirado a un cuerpo extraño, ni modo.
pues tengo que en lo posible ver cómo está la vía aérea. Si es un paciente que tiene una bronquiolitis, una sospecha o un asma o una aspiración pulmonar por un reflujo gastrofaríngeo, pues yo tengo que ir tomando algunas decisiones. Lo importante siempre mantener nosotros en nuestra mente que todo manejo, toda intervención que da el médico no necesariamente es farmacológico, porque hay terapia no farmacológica que también es importante, y ahora lo vamos a ver. Entonces, lo que sí debemos estar claros que el algoritmo de manejo en estos pacientes es de acuerdo a la causa. El tratamiento, por ejemplo, en el caso de la bronquiolitis, se basa fundamentalmente en medidas de apoyo o de soporte, que es muy frecuente en los niños menores de 6 meses o menores de 2 años, no siendo necesario el uso de fármacos en forma rutinaria, es decir, la mayoría son leves. Pero si yo tengo factor de riesgo, como lo hemos mencionado anteriormente, o tengo ya un paciente grave, ni modo. Estos pacientes ya tienen que ser derivados. Otro caso, por ejemplo, son también los protocolos de asma, en los cuales también están incluidos dentro del síndrome obstructivo bronquial agudo, y estos también rigen unos protocolos. Vamos a poner esto. Por ejemplo, la terapia no farmacológica, en el caso de bronquiolitis leve, a veces están los niñitos, los muy pequeñitos están con la nariz muy tupida y puede ser necesario, a veces los colegas pediatras indican un lavado con suero fisiológico o aspiración. Recordemos nosotros que los muy pequeñitos no saben respirar muy bien por la nariz y una obstrucción puede llevarlo a una dificultad respiratoria muy severa, insuficiencia respiratoria incluso. La postura del lactante en la cuna debe ser en decúbito supino, con ligera hiperextensión de la cabeza, lo eleva más o menos unos 30 grados, tener una temperatura adecuada, ojo con las grandes alturas o niveles donde la temperatura ha bajado a menos de 10 grados centígrados bajo cero o 15 grados bajo cero, temperaturas muy bajas. Idealmente estos ambientes ya deberían tener calefacción. Teniendo tanto gas en el Perú, sobre todo en la zona sur, ¿cómo no vamos a poner calefacción que denote el consumo de este insumo que nosotros tenemos por naturaleza en gran cantidad en nuestro país? Evitar, si están fumando los padres, no fumar. Asegurar que el paciente, por lo menos el chiquito, esté comiendo, tomando sus líquidos, su lactancia materna y vigilar siempre en lo posible signos de empeoramiento, es decir, siempre observándolo y en lo posible, si no hay los factores de riesgo en el cual yo pueda predecir que este paciente puede evolucionar hacia una enfermedad grave, siempre de todas maneras hay que hacer la educación a los padres o a quien lo cuida de cuáles son los posibles signos de alarma. Controlar la temperatura varias veces al día y en lo posible, ¿sabe qué? Si este paciente está yendo a una guardería infantil, es decirle mejor, ¿sabes qué? Estos días no los lleves. Siempre procurar un ambiente tranquilo y obviamente este paciente debe ser referido al pediatra de todas maneras, 24 o 48 horas después, no importa, dependiendo de la evolución, de lo que uno piensa que puede tener, si es que tiene una comorbilidad, pero debe ser evaluado por un pediatra. Y verán, esto es una terapia no farmacológica. Y la terapia farmacológica, por ejemplo, en caso cuando tienen broncoespasmo, y en este caso estamos hablando de asma, el PEF, obviamente el PEF no se usa en niños pequeños porque es un poquito difícil. La saturación y la evaluación clínica me puede ayudar mucho, ¿de acuerdo? Ver la frecuencia de frecuencia cardíaca. Y según el nivel que yo tenga de saturación y el estado clínico, yo puedo determinar una terapia. Podría ser la hidratación, puedo usar un beta-2 agonista con un corticoide, sea sistémico por vía oral, ¿de acuerdo? O en los casos más graves, que eso sí están siendo derivados, pero definitivamente si llega a mi servicio, procurar que yo tenga como insumo por lo menos un balón de oxígeno para irle poniendo oxígeno a estos chiquitos. No necesariamente la nebulización, a veces no necesitamos nebulizarlo al sujeto, podemos usar otra forma de inhalación como son los beta-2 agonistas con aerocámara, ¿de acuerdo? Que pueden ser de mucha ayuda. Algunas veces, por ejemplo, en asma el bromuro funciona, pero en otros, en la bronquiolitis puede no funcionar, es controversial, suficiente con el salbutamol, podrían considerarlo. Recordemos que el síndrome obstructivo bronquial agudo también, una de las causas también puede ser una reacción anafiláctica. Y a veces tenemos la costumbre de indicar antiinflamatorios no esteroideos para bajar la fiebre. Y recordemos que los niños pueden ser reacción anafiláctica y a veces
Si es que yo no tengo un beta 2, pero tiene un broncoespasmo severo y tenemos adrenalina, podríamos indicar nosotros adrenalina a la dosis por peso por vía subcutánea. La adrenalina inhalada no tenemos nosotros, es controversial realmente su uso. Y aquí tenemos criterios para el manejo hospitalario en la UCI. Esto simplemente es un modelo de trabajo de lo que más o menos se sugiere. Realmente los criterios para manejo hospitalario en UCI son muy complejos. En mi opinión, cada paciente debe ser valorada para ver si puede ser manejado o no en forma ambulatoria. Obviamente, si estoy en una zona alejada donde no hay un fácil acceso a un centro de salud, yo tal vez ese paciente lo tenga un poquito más de tiempo, por más que lo vea que la evolución clínica favorable, con la idea de que cumpla el tratamiento o verlo que por lo menos los factores de riesgo de gravedad los haya superado. Y este es un caso, por ejemplo, el caso de ventilación mecánica, ni modo, eso sí ya es una situación muy severa, pero definitivamente la información que me den cuando son derivados me va a determinar que envíelo al paciente o de repente por vía aérea o por vía terrestre y lo vamos llevando tal vez con el uso de un soporte ventilatorio. Realmente han sido pautas generales, ustedes han visto, hemos comentado, cada paciente es diferente, pero la sintomatología es muy similar. Tos, sibilancias, y la sibilancia puede ser recurrente, una única vez, y estos grados de sibilancia realmente, si es muy severo, puede comprometer sobre todo al paciente y llevar a una insuficiencia respiratoria. Muchas gracias a todos, feliz día.